Continuamos con tu programa La Hora del Progreso. En este momento tenemos como invitados el ingeniero químico Jesús Caraguiche, representante de Gente de Petróleo, y también tenemos a Brian Fitzgerald, director de la Juventud de Sucre y dirigente juvenil nacional. Antes de dar inicio a este programa, quiero darle las gracias a tanto a Iliana como a Mauri, así como a Ricardo y a Freddy, los cuales hacen posible este programa La Hora del Progreso, en la cual nosotros vamos a estar compartiendo algunas opiniones acerca del programa que presentó nuestro próximo presidente, Enrique Capriles Radóquez, el pasado miércoles en Puerto La Cruz. Bienvenido, Brian. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, un saludo a toda la gente de Anzoátegui que nos está viendo. Bueno, bienvenido. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista el día de hoy, como el inicio del programa sobre el tema del petróleo. A ver, el ingeniero Jesús Caraguiche puede hablarle al Estado Anzoátegui y a todos aquellos que nos están viendo lo importante que fue esa visita de Enrique Capriles. Al inicio hicimos un balance, pero quisiéramos saber qué es lo importante de contar en un país con petróleo, cuáles son sus beneficios, cuáles son las bondades y cuáles son esas fortalezas como país al contar con petróleo. Antes de responder tu pregunta, cuando se elabora un plan se hace basado en dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, nosotros tenemos que conservar el yacimiento y eso está contemplado dentro de ese programa. En segundo lugar, nosotros tenemos qué vamos a hacer con esos recursos provenientes del petróleo. Eso necesariamente tiene que ser invertido en mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes que estamos aquí en este país. Y cuando estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de cada uno de los servicios públicos, llamemos salud, electricidad, vialidad, seguridad, empleo y sobre todo la inversión social. Aquí hay muchas cosas que hay que mejorar, sin embargo el plan contempla las cosas, cada una hecha paso a paso. Allí hay algunas cosas que son a corto plazo, tales como es el caso de que vamos a acabar con la regaladera de petróleo. Eso nos produce a nosotros unos 7.000 millones de dólares anuales, los cuales pueden ser invertidos en la inversión. Esa se puede hacer, en primer lugar, en la tarjeta alimentaria para las personas de tercera edad. En segundo lugar, para aquellas personas que necesitan o tienen personas que están discapacitadas y hay que destinar parte de eso. En tercer lugar, la construcción de escuelas, de liceos, que eso tiene que hacerse porque a través de la educación es como nosotros logramos progresar. En cuarto lugar está la construcción de viviendas, que si nosotros construimos 1.900.000 viviendas, pues estaríamos acercándonos mucho al déficit de vivienda que tiene el país, que son unas 2.400.000 viviendas. Y en quinto lugar, los hospitales, la construcción de hospitales. Aquí lo que tenemos en el estado de Anzoátegui es un depósito de enfermos. Aquí nosotros no tenemos ningún hospital en donde podamos decir que la salud es de primera. Pero el petróleo, ¿qué nos diferencia a nosotros a otros países y quizás somos atractivos a nivel del mundo, pues que somos un país rico en petróleo, pero ¿cómo es esto del tema del petróleo? Esa pregunta te la voy a contestar de la manera siguiente. Lo primero que tiene que hacer el presidente es dar seguridad jurídica y seguridad económica, porque todo aquel inversionista que venga aquí a invertir en petróleo necesita su seguridad, y con este sistema que tenemos no hay ningún tipo de seguridad. Aquí no se pretende privatizar, aquí lo que se pretende es llegar y vender el petróleo, porque ese petróleo es nuestro y nuestros ingresos, tener que aprovecharlos y darle el mejor uso posible. Inversión social y, en segundo lugar, tenemos que hacerlo bajo el punto de vista de lo que es el mejoramiento de calidad de vida de todos nosotros. ¿La industria petrolera ha progresado o ha tenido un retroceso en Venezuela? La industria petrolera, lastimosamente y con experiencia, tengo que decirlo, que tiene un retroceso durante estos últimos 14 años. Es verdad que la industria petrolera, lo que le damos nosotros por la nacionalización, nosotros le damos una industria que era de los venezolanos, personal, mano de obra venezolana. Nosotros no teníamos aquí ya prácticamente ningún compromiso con ningún país. Lo que producíamos se lo vendíamos a quien lo comprara.
Ahora, en esta oportunidad tengo que decirlo que nosotros estamos importando gasolina. Y esa importación de gasolina, unos 100.000 barriles diarios. ¿A qué país estamos importándole la gasolina? Estamos importando la gasolina de quien más criticamos. Estamos importando gasolina desde los Estados Unidos, estamos importando unos 12.000 barriles diarios. Y esos 12.000 barriles diarios significa que nosotros tenemos que erogar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este plan? Nosotros tenemos que realizar mantenimiento en cada una de las 3 refinerías que tenemos en el país. Llámese Cardón, llámese El Palito, llámese Puerto La Cruz. Tenemos que realizar mejoramientos. ¿Cuáles son los derivados más allá del petróleo que en este caso en Venezuela podemos sacar de ello, pues sacar provecho, y si lo hemos sacado en estos momentos? En estos momentos, lastimosamente, nosotros no lo hemos sacado. Y de los más atractivos, nosotros tenemos la gasolina y también tenemos los líquidos naturales. Es decir, que no estamos produciendo ningún tipo de fertilizante para la agricultura, no estamos teniendo ningún tipo de algún derivado que fortalezca pues o haga el progreso, en este caso que no los estamos, lastimosamente no los estamos produciendo, los estamos importando. ¿El gas? ¿Dónde queda el gas en el país? El gas es otro tema que es muy interesante porque el gas significa desarrollo de un país. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela todo el crudo que se produce, el 95% está asociado a gas. Es decir, que cuando nosotros vamos a producir petróleo tenemos que producir gas asociado a eso. Eso tenemos que tener un mercado para que se consuma ese gas. Y entonces en estos momentos tenemos que todo lo que es las industrias básicas del país están prácticamente a cuarto de producción. Si se consumían 400 millones de pies cúbicos de gas, estamos consumiendo 100 millones de pies cúbicos de gas. El gas directo, que eso tiene que llegar a cada uno de los hogares venezolanos, porque para eso se instalaron y se hicieron las instalaciones de la infraestructura necesaria para contar con ese servicio. Eso quedó en la mitad del camino. En tercer lugar, el gas es un recurso que prácticamente en todos los países del mundo se utiliza como generación de electricidad. Sin embargo, aquí nosotros vemos todos los días en el estado de Anzoátegui cuáles son los paros eléctricos. Aquí, particularmente en Barcelona, pasan 3, 4, 5 o 6 horas, o 10 horas, o 15 horas, o 17 horas, y sin embargo la electricidad no es suficiente. Vamos a ver unos testimoniales que se realizaron, todo el equipo de producción, para conocer qué es el progreso y cuál es el camino. La educación y el futuro de Venezuela por la seguridad y el futuro de todos los jóvenes. Necesitamos la educación para todos los jóvenes. El camino es Capriles, viva Capriles para toda Venezuela. El progreso es avanzar, es salir del estancamiento. Eso. Mira, necesitamos un cambio en este país y ese cambio lo tenemos con Capriles Radosky. Ese es el único camino, el autobús del progreso con Capriles Radosky. Para mí el progreso es el avance de Venezuela, para mí el progreso es que en Venezuela ya deje de existir la delincuencia, que exista más empleo. Para mí eso es progreso. Mira, para progresar yo creo que en Venezuela hace falta un cambio necesario. Yo creo que nosotros ya tenemos la esperanza y hay un camino con Enrique Capriles Radosky. Para este 7 de octubre yo creo que Venezuela no pierda esa esperanza porque en verdad necesitamos un cambio. El camino para Venezuela es gente innovadora, gente progresista y yo creo que nosotros la esperanza, la nueva esperanza para Venezuela es Enrique Capriles Radosky. Bueno, ahí estamos escuchando las opiniones, que esto es parte de este programa, la participación es importante, de saber qué es el progreso, cuál es el camino. Yo creo que todos estamos trabajando por lograr ese progreso a través de ese camino que tenemos que construir juntos, que es lo más importante. Con el tema del petróleo que retomamos, que es el tema de hoy, el petróleo como palanca del progreso, queríamos también, ingeniero Caraguiche, que nos informe sobre esa visita de Enrique Capriles al Estado, cuáles fueron los puntos o ejes fundamentales de ese plan de progreso con respecto al petróleo para todos. En primer lugar, vieron varios puntos que hay que necesariamente nosotros tenemos que mencionar. En primer lugar, la estabilidad de los trabajadores petroleros. Todos aquellos trabajadores petroleros van a conservar su trabajo. ¿Por qué? Porque se necesita mano de obra, para operar la industria petrolera se necesita mano de obra especializada. Se necesita gente que conozca. ¿Por qué? Porque ese es el factor más importante en la seguridad, tanto personal como la seguridad de las instalaciones. Ahí hay un punto bien importante que Enrique comentaba y que de lo que hemos leído, ¿no? y de lo
que el tema del talento, profesionalizar pues ese talento, o sea, no solamente que las personas o los jóvenes que terminen sus universidades o los que se incorporen a la industria, sino dentro de la industria haber una inversión en cuanto a la formación del talento que forma. En estos momentos lo vemos hay inversión. No, esa inversión se perdió, Mauri. Para formar un hombre dentro de la industria petrolera, para la toma de decisiones se requiere mínimo un promedio entre 10 y 14 años para tomar decisiones, que es lo que tenemos que hacer de verdad con la industria petrolera. Ahorita las cosas no se están haciendo así. Ahorita simple y llanamente se selecciona a alguien que porque tiene el color rojo va a ser supervisor de muchos que conocen mucho más que él, ¿me entiendes? Entonces eso no debería de ser. Aquí ahorita hay preferencias del partido político de turno, eso tenemos que decirlo. ¿Usted quiere decir que para entrar a PDVSA tiene que estar a favor del presidente del gobierno de turno? Eso es correcto. Eso es correcto. La mayoría de la gente, en un 99% que está entrando, los trabajadores que entran a la industria petrolera, tienen que hacer afectos al gobierno de turno, porque si no, no tienen chance. O sea, aquí hay una sola corriente, aquí hay discrecionalidad, aquí no hay inclusión de todos. Lastimosamente tenemos que decirlo. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no pueden entrar, que no han progresado, o mejor dicho, aquellas personas que se han ido porque no han sido tomados en cuenta y se tuvieron que ir a otros estados, a otros países para poder progresar? Bueno, ahí tenemos el ejemplo, Colombia. Colombia producía 250.000 barriles hace 7 años. Ahorita Colombia produce 1 millón de barriles. Colombia tiene menos accidentabilidad que PDVSA. Las inversiones de Ecopetrol, o sea, las ganancias que tiene Ecopetrol son el doble de lo que tiene la industria petrolera venezolana. Entonces, ¿cómo se justifica que nosotros teniendo los mayores ingresos en estos últimos 12 años, 1.1 billones, eso significa 1.1 con 12 ceros al lado? Y sin embargo el país esté en las condiciones en que está. Y todo esto influye dentro de lo que son los accidentes laborales, influye sobre los derrames que se han visto, la fuga que hemos vivido en este caso en el estado Anzoátegui. Pero bueno, de este tema súper interesante sobre el progreso como palanca al progreso, retomamos después de comerciales en su programa La Hora del Progreso.